Mamá, ¿de verdad se encuentra bien? Esta fue la confesión de mi suegra, acompañada de su voz temblorosa, tras decir: Alejandro, te acercas tanto que mi corazón late de una forma tan extraña. En aquella vieja y silenciosa casona de Sevilla, el sol de mayo se filtraba por las rendijas de las cortinas, cubriendo suavemente la sábana blanca y reflejando el elegante perfil de mi suegra. En ese instante, ya no éramos simplemente suegra y yerno. ¿Cómo llegamos a cruzar esa línea prohibida? Todo comenzó con un insignificante plan de verano, pero se descontroló por completo en una tarde sofocante. Nuestros dedos no se habían tocado, pero esa calidez ya se había transmitido por el aire, golpeando mi corazón. ¿Qué secreto hizo que esta relación indebida se saliera de control? Hasta hoy, ese deseo inefable sigue resonando en mí. Permítame contárselo ahora, mamá. ¿De verdad se encuentra bien? Alejandro, yo también soy una mujer. Elvira desde el cielo seguramente deseará que yo sea feliz. He estado sola tanto tiempo. Su voz temblaba. Alejandro, ¿te acercas tanto que mi corazón late de una forma tan extraña? Esta fue la confesión de mi suegra de 68 años en esa vieja y vacía casona de Sevilla. Lo que yo, a mis 38 años, sentía, trascendía el simple afecto. Mamá, yo siento lo mismo. En el dormitorio, mientras alisaba las sábanas blancas, en ese instante, dejamos de ser suegra y yerno. Alejandro, ¿está mal lo que estamos haciendo? No. Si es sincero, ¿no existe el bien ni el mal? Un silencio inundó la casa. Un silencio denso y ardiente. El sol de mayo se filtraba por las cortinas, cubriendo suavemente la cama y reflejando el elegante perfil de mi suegra, que se elevaba y descendía con su sutil respiración. Aunque nuestros dedos no se habían tocado, aquella calidez parecía transmitirse a través del aire. ¿Por qué cruzamos esa línea prohibida? Todo empezó con un insignificante plan de verano. Alejandro, siento mucho lo de la mudanza. Está siendo mucho más complicado de lo que esperaba. Recibí la llamada de mi suegra a principios de julio. Yo, profesor de instituto, acababa de empezar las vacaciones de verano. No se preocupe, mamá. Iré a ayudarla. La casa estaba vacía en una tranquila zona residencial del casco antiguo de Sevilla. En el centro del salón, solo había un sofá dejado por el dueño anterior. El sol entraba en diagonal, y el polvo danzaba lentamente en el aire. ¿Has venido de tan lejos? Gracias por el esfuerzo. Mi suegra me recibió en el zaguán con una sonrisa. A sus 68 años, se veía tan elegante. Como enfermera jubilada, poseía una dignidad única, que los años habían enriquecido con una belleza madura. No es nada, mamá. Me preocupaba que no pudiera con todo usted sola. Mientras hablaba, mi corazón palpitaba involuntariamente. ¿Por qué me pasaba esto? Solo había venido a ayudar a mi suegra. Empezamos a limpiar y a hacer pequeñas reparaciones. En la casa vacía, el sonido de nuestros pasos y respiraciones se sentía especialmente audible. Estaba limpiando la ventana, y al girarme por casualidad, vi a mi suegra pasando la aspiradora en la cocina. Fue en ese momento, con cada movimiento, su ajustada blusa delineaba una curva seductora. Mi mirada se detuvo allí sin querer. Era un encanto femenino que trascendía su edad. Qué extraño, pensé, es mi suegra. ¿Por qué tengo este sentimiento? Cuando vi cómo la falda se movía con su cuerpo, la fuerza en mis manos desapareció al instante. Retiré la mirada y seguí limpiando el marco de la ventana, pero la imagen de mi suegra, inclinándose para limpiar la encimera, regresó a mi mente. La suave curva desde su espalda hasta su cintura capturó profundamente mi atención. Mi corazón se aceleró de repente, mis dedos temblaban levemente. Alejandro, ¿puedes ocuparte de aquella zona también? Ella se giró y me sonrió. ¿Esa sonrisa? Por alguna razón, permaneció en mi mente durante mucho tiempo. Todo esto era solo el comienzo. La verdadera historia estaba a punto de suceder. Lo que ocurrió entre nosotros esa tarde era algo impensable. Cuando mi suegra cruzó el centro del salón, el ruido de sus tacones rozando el suelo se mezcló con el susurro de la tela de su ropa. En esa casa vacía, incluso ese sonido sutil resonaba con fuerza, rozando ligeramente mi oído. Solo al escuchar ese sonido,
Mi respiración se aceleró inexplicablemente. Una brisa se coló por la ventana, moviendo los mechones de mi suegra. El aire traía un leve aroma a lilas que me dejó momentáneamente sin aliento. Me dije que debía apartar la mirada, pero mis ojos volvían involuntariamente a ella. Alejandro, voy a beber un poco de agua. De acuerdo. Mi suegra se dirigió a la cocina. Dejé mis herramientas. Su espalda permaneció en mi mente durante mucho tiempo, la suave curva que se extendía desde la cintura hasta las caderas, y el ligero movimiento con cada paso, impedían que apartara la vista. Después de un rato limpiando, el sudor me corría por la espalda. Vi a mi suegra acercarse al salón y le propuse un descanso. Mamá, descansamos un poco. ¿Quiere un té? Sí, me vendrá bien un descanso. Mi suegra se acercó al sofá con un paso lento y con una extraña calma. Le traje las tazas de té de la cocina, y me senté frente a ella. Está siendo más agotador de lo que pensábamos. Mi suegra sorbió el té, y soltó una risita cansada. Aquella risa resonó de forma inusual en mi cabeza. Pero el avance es rápido. Mañana deberíamos terminarlo todo. Sí, ojalá. Bebí mi té, observando disimuladamente el perfil de mi suegra. De cerca, el cuello de su blusa estaba ligeramente abierto, sus elegantes curvas se insinuaban, moviéndose ligeramente con su respiración y atrayendo mi mirada. Alejandro, sigues siendo tan serio y responsable como cuando te casaste. Gracias, mamá, pero cuando uno está solo por mucho tiempo, es inevitable que le vengan pensamientos. ¿No cree? La mirada de mi suegra se cruzó con la mía. Había algo inefable en sus ojos. Me quedé sin palabras. Yo, solo intento concentrarme en el trabajo. Sí, yo también querría poder hacer eso. Mi suegra dejó la taza a mitad de frase. En ese instante, la luz del sol de la tarde se posó en la piel que se asomaba entre los botones de su blusa, brillando con suavidad. El salón estaba en completo silencio, y esa quietud acortó la distancia entre nosotros, tanto que podíamos escuchar la respiración del otro, y en medio de ello, una extraña atmósfera golpeaba mi corazón. Sí, mamá, no es nada. Mi suegra volvió a sonreír, pero esa sonrisa dejó un rastro indescifrable. Dejé la taza, sintiendo que mis palmas sudaban fríamente sin darme cuenta. Amigos, ese fue el momento en que todo cambió. Lo que sucedió después superó por completo mis expectativas, pero antes de eso, debo contar lo que pasó cuando mi suegra intentó alcanzar algo de un estante alto. En ese momento, después de terminar de limpiar el salón, mi suegra miró un estante alto en un rincón de la habitación. Tenemos que bajar eso de arriba, no sé si llego. Yo la ayudo. No se preocupe, dejaré que lo intente yo sola. Mi suegra se subió a una silla, su falda se deslizó ligeramente hacia arriba, exponiendo la piel suave. Intenté desviar la mirada, pero esa suave curva quedó grabada ante mis ojos. Estiró el brazo, pero parecía no alcanzarlo. Fue entonces cuando la blusa se tensó con su cuerpo, acentuando la curva de su pecho. Con su movimiento, su pecho se balanceó ligeramente, tensando peligrosamente los botones de la blusa. Sentí mi propia deglución instintiva. Mamá, es peligroso, la sujetaré por detrás. ¿De verdad? Entonces le agradezco. Me coloqué detrás de mi suegra, y puse mis manos en su cintura. Sentí claramente la calidez y la suavidad de su curva en mis palmas. Una tenue fragancia de su cabello estimuló mi nariz. Ya casi está. Un poco más. La voz de mi suegra bajó de tono, resonando junto a mi oído. Su aliento ligero rozó mi piel. Mi corazón comenzó a acelerarse. Cuando agarró el objeto del estante y se preparaba para bajar, la abracé suavemente por la cintura, ayudándola a descender de la silla con estabilidad. En ese breve instante, nuestros cuerpos estuvieron completamente pegados. Sus suaves curvas rozaron mi pecho. Gracias, Alejandro. No hay de qué. Intenté actuar con normalidad, pero la temperatura corporal de mi suegra parecía permanecer en mis dedos. Seguimos ordenando, pero mi mente no dejaba de evocar la sensación de aquel contacto. Al caer la tarde, la lluvia comenzó a golpear las ventanas. Empezó con un sonido suave, que fue aumentando gradualmente. El aire se volvió húmedo. Recogí mis herramientas, y volví al salón. Vaya, está lloviendo fuerte.
Mi suegra estaba sentada en el sofá, mirando por la ventana, su largo cabello caía sobre sus hombros, reposando suavemente sobre la blusa. Su perfil se veía inusualmente tranquilo, pero irradiaba una atmósfera extraña. «Mamá, tome una taza de té caliente». «Gracias». Traje 2 tazas de té caliente de la cocina, y me senté a su lado. Un suave aroma me llegó. Mientras charlábamos, la falda de mi suegra se movió ligeramente, revelando la línea de su muslo. Quise desviar la mirada, pero mis ojos se quedaron allí sin querer. Justo entonces, la mano de mi suegra se posó naturalmente sobre mi muslo, mi corazón dio un vuelco, mi respiración se aceleró un poco, mi suegra sorbía su té con naturalidad, pero yo no podía estar seguro de si aquel contacto había sido accidental o intencional. Ha sido un día duro. Me alegro de haber podido ayudar. La lluvia se intensificó. En la casa, no se oía nada más que la lluvia. Cuando nuestras miradas se encontraron, los ojos de mi suegra se quedaron fijos durante mucho tiempo. Yo tampoco evité el contacto. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Si hubiera sido el yo de antes, nunca me habría permitido caer en esta situación, pero ahora era diferente. En ese momento, parecíamos estar a punto de cruzar una línea sin retorno. Extendí mi mano lentamente. Mi suegra ladeó ligeramente la cabeza. Justo antes de que nuestros labios se tocaran, su aliento rozó suavemente mi boca. Luego, se posó un beso cauteloso y extremadamente suave. Aunque fue breve, la calidez y el temblor de ese instante penetraron profundamente en mi corazón. Parecía que la lluvia afuera arreciaba aún más para encubrir ese momento. Tras el breve beso, la mirada de mi suegra se encontró brevemente con la mía. En sus ojos, además de vacilación, se extendía una pasión difícil de disimular. «Alejandro, ¿de verdad podemos hacer esto?» Su voz era muy baja, pero mezclaba excitación y miedo. No respondí, solo la miré fijamente. El aire se volvió extraordinariamente denso. Extendí mi mano suavemente y la posé en el hombro de mi suegra. Mi suegra tomó un respiro ligero, inclinando su cuerpo hacia mí. En ese instante, la calidez que emanaba a través de su blusa se filtró en mi pecho, sus pechos se apoyaron contra mí, y su respiración se volvió ardiente. Con el movimiento de su cuerpo, la curva de su blusa se hizo más pronunciada, como si estuviera a punto de reventar. Contuve la respiración, mirando fijamente esa curva suave. «¡Ah! ¡Qué bien!». El murmullo grave y anhelante de mi suegra resonó en mi oído. Esa voz pareció envolver todo mi cuerpo con ternura. Me acerqué aún más, acariciando su cintura. La línea desde su cintura hasta su pelvis era tan suave bajo mi palma. Esa calidez golpeaba mi corazón. La respiración de mi suegra se aceleró aún más, un poco más. Esa breve frase dejó mi mente en blanco. Sentados en el sofá, compartíamos nuestra ternura a un ritmo completamente diferente al de antes. En la casa vacía, incluso la respiración y los movimientos sutiles se escuchaban claramente. El tiempo fluía silenciosamente. Ese instante parecía eterno. Mi suegra apoyó la cabeza en mi hombro y dijo en voz baja: «He vivido sola por mucho tiempo. Hacía mucho que no tenía a alguien a mi lado así». Al escuchar esa confesión, me di cuenta de que ya no veía a mi suegra simplemente como mi suegra, sino como una mujer. Afuera, la lluvia seguía arreciando, pero en mis oídos solo resonaban claramente la respiración y el latido del corazón de mi suegra. A la mañana siguiente, volví a la casa lista para la mudanza. Las imágenes de ayer seguían vívidas en mi mente. Ese recuerdo hacía que mis pasos fueran extrañamente pesados. Al abrir la puerta del zaguán, mi suegra ya estaba allí. Llevaba guantes de trabajo y estaba organizando unos sacos de tela. Al verme, se detuvo. «¿Has llegado, Alejandro?» «Sí, mamá. ¿Por dónde empezamos hoy?» «Empecemos por esa habitación». Su voz era tan tranquila como de costumbre, pero sentí que su mirada me evitaba deliberadamente. Dejé la caja de herramientas y entré en la habitación que mi suegra había señalado. Mientras limpiaba, los momentos de ayer no dejaban de aparecer. El instante en que nos sentamos en el sofá sintiendo la respiración del otro, la calidez y la voz de mi suegra, ese recuerdo no se iba ni durante el trabajo.
Mi suegra parecía mantener la distancia conmigo a propósito hoy. Cada vez que teníamos que acercarnos, ella se apartaba intencionalmente o se dirigía en la dirección opuesta. Pero en esos resquicios, el aroma que flotaba de su cabello y la curva de sus muslos bajo la falda ajustada seguían atrayendo mi mirada. El ambiente fue incómodo durante un tiempo, pero el verdadero cambio ocurrió después del almuerzo. Lo que pasó entonces, de verdad. Mi suegra estiró el brazo para limpiar el marco de la ventana. La línea de su cintura y hombros se extendía con gracia. Fingí que no pasaba nada mientras limpiaba el otro lado de la ventana, pero mis ojos se dirigían a ella sin querer. Alejandro, esto es un poco pesado. ¿Me ayudas a moverlo? Claro. Me acerqué para ayudar a mover el saco. El brazo de mi suegra me rozó suavemente. Ese breve contacto despertó al instante la ternura de ayer. Fingimos que no había pasado nada y continuamos trabajando. Pero una tensión inefable se palpaba en el aire. A mediodía, mi suegra trajo algo sencillo de la cocina para el té. Tomemos algo y descansemos. De acuerdo, nos sentamos juntos en el sofá del salón vacío. Las imágenes de ayer parecían superponerse ante mí. Mi suegra sostenía la taza con ambas manos. La curva de su dorso se veía excepcionalmente suave. Alejandro, gracias por venir a ayudar. Mamá, usted también debe estar cansada. ¿Está bien? Sí, estoy mucho mejor contigo. Dicho esto, mi suegra me miró. Había un toque de picardía y ambigüedad. Una vez que reanudamos el trabajo, la distancia entre nosotros se acortó gradualmente. Yo estaba subido a la escalera pintando la parte alta, y mi suegra sostenía la lata de pintura abajo. Cuando me incliné para bajar, la distancia entre nosotros era de menos de una palma. En ese instante, un suave aroma me llegó. Nuestras respiraciones estaban muy cerca. Mi suegra no dijo nada, solo bajó ligeramente la mirada e inmediatamente la volvió a levantar. Ese breve cruce de miradas hizo que mi corazón diera un brinco. Poco después del almuerzo, se escuchó el ruido de un camión afuera. Al mirar por la ventana, era la furgoneta de reparto de muebles. Han llegado, Alejandro. Bajemos rápido. De acuerdo, mamá. Bajamos juntos para recibir a los repartidores. La mesa del comedor, el aparador, pieza tras pieza, se fueron metiendo en el salón. Al ver cómo el espacio vacío se llenaba poco a poco, sentí que la casa había cambiado por completo. Aquel va en el dormitorio principal. Mi suegra indicó la dirección al repartidor. Yo ayudé a llevar la pesada cómoda. El sudor me resbalaba por la frente, y la respiración de mi suegra también se aceleró un poco. Su ajustada blusa se pegaba a su cuerpo con los movimientos, definiendo aún más sus curvas. Alejandro, parece que esta tiene que ir pegada a la pared. De acuerdo, espere un momento. Me acerqué a mi suegra, y empujamos la cómoda juntos. Mi hombro rozó el suyo sin querer. Esa calidez se transmitió hasta mis dedos. En el dormitorio principal, también entraron el armario y el tocador recién comprados. Mientras yo fijaba el armario a la pared, vi a mi suegra organizando los cajones del tocador. Estaba inclinada, limpiando el interior de los cajones. Su cintura dibujaba una curva suave. Una vez terminado el reparto, la casa estaba casi toda amueblada. El salón y las habitaciones estaban en su sitio, solo quedaba un hueco en el dormitorio principal para la nueva cama. Finalmente, la nueva cama fue llevada al dormitorio principal. Después de que los repartidores la montaran y se marcharan, la habitación se quedó en silencio de repente. La cama, con sábanas y almohadas blancas, reposaba tranquilamente en el centro de la habitación. Mi suegra estaba junto a la cama, acariciando suavemente las sábanas con la palma de su mano. Se veía inusualmente tierna y pausada. Su blusa se pegaba a sus curvas con sus movimientos. Su pecho se acentuaba aún más, tensando peligrosamente los botones. Cuando se inclinó, la línea de su cintura a la pelvis se hizo más clara. El dobladillo de su falda ajustada se subió sobre el muslo, insinuando la suave piel. Alejandro, ¿me ayudas a estirar esto de aquí? Sí, mamá. La mano de mi suegra, que sujetaba el pie de la cama, rozó mi dorso por casualidad. Una pequeña, pero clara calidez me llegó. En ese instante, nuestras miradas se cruzaron.
El momento final estaba a punto de llegar. Lo que iba a suceder en ese dormitorio. Mi suegra sonrió levemente y bajó la cabeza. Esa sonrisa se quedó en mi mente durante mucho tiempo. Me arrodillé junto a la cama estirando la sábana. Mi suegra se acercó suavemente a mí. Sus suaves curvas se apoyaron en mi costado. Un leve aroma penetró mi nariz. Hoy estamos más cansados que ayer, pero ya casi terminamos. La breve conversación estaba impregnada de una atmósfera extraña. Mi suegra terminó de arreglar la sábana y se sentó en la cama. En esa postura, su pecho subía y bajaba con su respiración. Justo ante mis ojos, mi mirada se detuvo allí sin querer, y los ojos de mi suegra parecieron darse cuenta. Hubo un silencio. Afuera se oía el viento, pero el aire dentro de la habitación se sentía extraordinariamente denso. Lentamente, extendí mi mano y cubrí la suya. Ella no se apartó. Mi suegra estaba sentada en el borde de la cama. Yo estaba de pie frente a ella. La distancia entre nosotros era tan corta que podíamos tocarnos con solo estirar la mano. Justo en ese momento, mi suegra agarró lentamente mi muñeca. Alejandro, su voz era grave y cautelosa, resonando en mi oído. En sus ojos ardía una pasión que ya no se podía ocultar. Con cautela, abracé la cintura de mi suegra. Mi palma sintió esa curva suave y elástica. Mi suegra tomó un ligero respiro. Su cuerpo se inclinó hacia mí. Sus pechos se apoyaron en mi pecho a través de la blusa. Esa presión hizo que mi respiración se volviera pesada. «Ah, qué bien». El murmullo breve de mi suegra se deslizó en mi oído. Esa voz hizo que mi corazón latiera con fuerza. Lentamente la empujé hacia atrás sobre la cama. En la sábana, la línea de su cintura y pelvis se extendía suavemente. La falda se deslizó por encima de sus muslos. La curva de sus piernas estaba muy cerca. Mi respiración se volvió ardiente. La mano de mi suegra rodeó mi nuca, atrayéndome hacia ella. En el instante en que nuestras respiraciones se mezclaron, nuestros jadeos se volvieron más rápidos. Más, un poco más. Esa frase hizo que mis movimientos fueran imparables. Sus pechos subían y bajaban con la respiración, rozando mi pecho. Esa sensación se extendió por todo mi cuerpo. Un leve aroma y la calidez de su piel llenaron la habitación. Más fuerte. El murmullo anhelante de mi suegra volvió a penetrar en mi oído. En ese instante, todos los sonidos de la habitación vacía se desvanecieron, solo quedaron la respiración y los latidos del corazón del otro. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando nuestras respiraciones se calmaron, mi suegra apoyó la cabeza en mi hombro y cerró los ojos lentamente. Alejandro, hacía mucho que no me sentía así. ¡Qué bien! En su voz había tanto alivio como resonancia. La habitación se quedó en silencio. El espacio que antes estaba lleno de respiración y latidos, ahora lo llenaba el ruido del viento y la tranquilidad de los muebles ya colocados. Gracias, Alejandro. No hay de qué. Soy yo quien debe agradecerle. Juntos regresamos al salón y terminamos el resto de la organización. Sentí de verdad que esta casa se convertiría en el nuevo hogar de mi suegra. Frente al zaguán, mi suegra dijo: «Terminamos por hoy. Vuelve a descansar». «De acuerdo, mamá». «Descanse usted también». Me puse los zapatos, y al mirar hacia atrás, mi suegra estaba en la puerta mirándome. En sus ojos había agradecimiento y un sentimiento inefable. Al salir de la casa, la calidez y el aroma que había sentido seguían impregnándome. 38 años y 68 años, una diferencia de 30 años, se volvía insignificante ante un sentimiento real. Me detuve en la parada de autobús y tomé aire. Al mirar mi reflejo en la ventana, mi expresión había cambiado sin darme cuenta. Era más suave de lo habitual. Parecía incluso llevar un ligero palpitar. Quiero decirles a todos los que viven solos, el amor puede empezar de nuevo en cualquier momento. Al igual que yo empecé una nueva relación, ustedes también pueden. La edad es solo un número. Basta con tener una mente joven, no se rindan. ¿Alguien les está esperando en algún lugar? También me encantaría conocer sus historias de amor. Si tienen experiencias similares o están esperando un nuevo encuentro, compártanlas en la sección de comentarios. Demos fuerza mutua. Si tienen amigos que viven solos, compartan esta historia con ellos. Para algunos,
Este podría ser un mensaje de esperanza. Un amor tardío como el mío también puede ser hermoso. Espero que ustedes también se animen. A continuación, la historia de un amor y sus consecuencias que se desarrolló entre un suegro y su nuera, después de perder a toda su familia en un accidente. Papá, no podemos hacer esto. ¿Por qué? ¿No lo queremos los dos? Lucía, sé honesta. Tu cuerpo me dio la respuesta antes que tu boca. La voz de mi suegro, Antonio, me hizo volver a la realidad. Me das un vaso de agua. Me duelen mucho los hombros. Me pones un parche. Estará un poco frío. No importa. Lo pongo más arriba. Tú verás. Gracias. La próxima vez, tal vez podría ponérmelo directamente en la habitación. Volví a sudar. Y eso que acabo de ducharme. Hoy ha hecho demasiado sol. Además de la cintura, tengo otras partes tensas. Ayúdame a masajearme los hombros. Apenas puedo levantar los brazos. No ahí. Un poco más adentro. Sí. Creo que está más relajado. Un poco más. Así está bien la fuerza. Sí. Desde aquello. Nunca hemos estado tan cerca. Es verdad. Lucía. Sinceramente. Me gustas. Lo sé. Javier está de viaje de negocios. Estás sola. Te sientes sola. Tal vez no sea el momento adecuado para decir esto, pero quiero tenerte. Su voz era grave, pero muy firme. ¿Y tú qué piensas de mí? Volvamos un mes atrás, a la noche en que terminaron las celebraciones familiares. Antonio, mi suegro, debió beber más de lo habitual, agotado por preparar las ofrendas. Yo lavé los platos, volví a mi habitación y me acosté para descansar. Lucía, estás dormida. En una tranquila finca andaluza al pie de la montaña, se escuchó una respiración pesada. La nuera de 29 años, y el suegro de 56, una noche peligrosa, al borde de lo prohibido, acababa de comenzar, cuando la mano de Antonio rodeó mi cintura, una oleada de escalofrío que nunca había sentido con mi marido, recorrió todo mi cuerpo. Bajo la luz de la luna que bañaba el olivar, los dos nos dirigíamos hacia un punto de no retorno. Soy Lucía, me casé a los 29 años. En el tercer año de matrimonio, mi marido, Javier, fue enviado de viaje de negocios a Cádiz por 4 meses. En esta finca en las afueras de Málaga, con vistas a todo el olivar, mi suegro y yo vivimos solos. Para mí, diseñadora web freelance, la vida en el campo seguía siendo extraña. Nacida y criada en Madrid, no me resultaba fácil acostumbrarme al ritmo lento de aquí, pero hoy, el paisaje fuera de la ventana se veía excepcionalmente hermoso. Amigos, esta parte es la más importante. Fue entonces cuando empecé a ver a mi suegro, Antonio. De una manera diferente, mi mirada se posó en él, que trabajaba en el olivar fuera del patio. A sus 56 años, tenía un físico increíblemente fuerte. Los músculos de sus hombros y brazos, bronceados por el sol, se veían claramente bajo la camiseta empapada de sudor. En ese instante, lo que pasó hace un mes, después de las celebraciones, vino de repente a mi mente. Mi suegro, borracho, irrumpiendo en mi habitación. Yo, que no lo rechacé, y esa extraña emoción, que nunca había sentido con mi marido. No sé cuándo entró. Estaba parado en la puerta, el pelo mojado, la respiración pesada, y sus ojos fijos en mí. En el momento en que le entregué el vaso de agua, el dedo de Antonio rozó mi muñeca. Ese toque, aunque casual, duró demasiado. Sentí que mi corazón se aceleraba, aunque no era la primera vez que me pedía algo así. Hoy se sentía muy diferente. Antonio se sentó en el corredor con vistas a las montañas lejanas. Su ancha espalda ocupaba toda mi visión. Rasgué el parche, y con cautela pegué mis dedos a su piel. Aunque su figura era tranquila, esa calidez me conmovió extrañamente en lo más profundo. Al ponerle el parche, mi cuerpo se acercó naturalmente a su espalda. La temperatura corporal y el leve aroma masculino que sentía detrás de su hombro flotaron cerca de mi nariz. En ese momento Antonio giró la cabeza y me miró. En el cruce de miradas, casi me asfixió. Dijo algo brevemente, y se giró lentamente. Yo retrocedí un paso, pero la mirada de Antonio seguía fija en mí.
Esa frase resonó en mi oído durante mucho tiempo. Aunque bebí agua, la sed en mi garganta era difícil de calmar. Hasta ahora, todo era solo el preludio. La verdadera historia comenzaba ahora. No me di cuenta hasta el atardecer. Hoy, todo el día estuve pensando en Antonio. Y entendí que este sentimiento no era simple gratitud. Pero esa noche sucedió algo inesperado. Era al atardecer de ese día. Estaba en la cocina lavando los platos. La puerta se abrió lentamente, Antonio entró. Acababa de ducharse, su pelo todavía estaba mojado. Llevaba una toalla en el hombro y no llevaba camisa. Viéndole secarse la nuca, de verdad parece que tiene 50 y pocos. Le serví un vaso de agua, cuando Antonio pasó a mi lado, inclinándose hacia el fregadero, su hombro firme estaba justo frente a mí. Al entregarle el vaso, su mano rozó de nuevo mi muñeca. Esta vez, era difícil decir que fue accidental. Antonio bebió el agua de un trago, dejó el vaso y me miró fijamente. Se sentó en la silla, dándome la espalda. Con cautela, puse mis manos sobre sus hombros. Mi palma sintió el músculo firme. Amigos, en ese instante, mi corazón casi dejó de latir. Presioné con fuerza. Antonio exhaló un suspiro grave, ladeó ligeramente la cabeza, su mirada se detuvo en la línea de mi cuello. No evité su mirada, mientras mis dedos presionaban a lo largo del músculo, la respiración de Antonio se ralentizó. Fue entonces cuando su mano se acercó y agarró mi muñeca. Su mano pegó la mía más fuerte a su hombro. Una calidez se transmitió. Sentí que mi respiración se aceleraba involuntariamente. Respondió brevemente y soltó mi mano lentamente. Quise retroceder un paso, pero Antonio se giró. Nuestras miradas se encontraron. Aunque su tono era relajado al hablar, su voz temblaba. En los ojos de Antonio, sentí de nuevo la atmósfera de aquella noche, hace un mes. Aunque en silencio, sentí que había recibido algún mensaje. Mi pecho se sintió pesado. Esa tarde, la casa estaba inusualmente tranquila. Yo estaba en la cocina preparando la cena, escuché pasos lentos que venían del salón. Antonio se detuvo en el umbral de la puerta, su mirada se detuvo más tiempo de lo habitual. Esa frase cambió la atmósfera en el aire. Dejé el cuchillo y miré a Antonio. En el instante en que esa frase entró en mi oído, mi corazón latió irregularmente. No pude responder nada, pero en el fondo, sabía que ya no podía negar mis sentimientos por Antonio. La mirada de Antonio parecía verlo todo, mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Las emociones reprimidas durante tanto tiempo se estaban despertando lentamente. Si hubiera sido la yo de antes, probablemente habría renunciado, pero ahora era diferente. No bajé la mirada, miré fijamente a Antonio. Fue entonces cuando Antonio agarró mi muñeca. La fuerza era sorprendentemente suave, pero con una calidez ineludible. Esa calidez recorrió mi brazo hasta mi corazón. La distancia entre nosotros se acortó rápidamente. El resplandor del atardecer sobre el olivar se filtró por la ventana de la cocina. En esa luz roja, nos miramos fijamente. Pero justo en ese momento, un cambio inimaginable estaba a punto de comenzar. Toc toc. Llamaron a la puerta. Era la voz de Antonio, más grave y ronca de lo habitual. La puerta se abrió lentamente. Antonio entró. La luz de la luna se filtraba por la rendija de la ventana, delineando vagamente su silueta. Antonio se sentó en el borde de la cama. Lo que debía haber dicho era, «Papá, por favor, sal». Pero no lo hice. ¿Por qué dije aquello? Todavía no lo sé. La mano de Antonio acarició mi cabeza. Era un calor intenso, una calidez que nunca había sentido con Javier. No hizo nada más que abrazarme con ternura. Pero en ese abrazo, sentí una emoción completamente diferente a la de mi marido. Seguridad, calidez y el palpitar de ser mujer. Hasta ahora, todo era solo la preparación. La verdadera historia comenzaba ahora. La mano de Antonio se deslizó lentamente por mi espalda. No me resistí. No es que no pudiera resistirme. Lo que pasó entre nosotros esa noche, no puedo describirlo en detalle, pero una cosa estaba clara. En ese momento, sentí que me convertía en una verdadera mujer. Volvamos al presente. La tarde después de escuchar la confesión de Antonio,
Atraída por esa breve frase, caminé por el salón y me detuve frente a la puerta de Antonio. Al abrir la puerta, el mundo pareció encogerse, la luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, proyectando largas sombras en el suelo. La mano de Antonio se deslizó por mi hombro. Lenta, pero sin dudar, nuestras respiraciones se mezclaron. Sutiles jadeos envolvieron la habitación. Antonio me acercó. La distancia entre nosotros desapareció por completo. Amigos, en ese instante, el mundo entero pareció detenerse, la ropa se deslizó al suelo, la calidez se extendió entre piel y piel, cerré los ojos. Mis oídos se llenaron con la respiración y los latidos del corazón de Antonio. Sus movimientos eran lentos, pero nunca se detuvieron. El aire dentro de la habitación se volvía cada vez más ardiente. El palpitar en mi pecho sacudió todo mi cuerpo. Justo entonces, ding dong, el timbre de la puerta principal resonó en la casa. Nos detuvimos un momento, pero nuestras miradas no se separaron. Antonio me susurró al oído. Se levantó lentamente. Ajusté mi respiración, tratando de calmar mi corazón, que aún latía con fuerza. A través de la rendija de la puerta, vi la espalda de Antonio y la voz vaga de la vecina que venía del zaguán. La voz de Antonio era tranquila, como si no pasara nada. El sonido de la puerta cerrándose llegó, los pasos volvieron a cruzar el salón, aún no había podido recuperar la respiración. Solo miraba la luz que entraba por la rendija de la cortina. El calor de nuestros cuerpos seguía en la habitación. La atmósfera de hace un momento parecía flotar en el aire. Los pasos de Antonio se detuvieron frente a la puerta. La manija giró lentamente. Antonio entró, su expresión era tranquila, pero su mirada era más profunda que antes. Asentí suavemente. Antonio se acercó y se arrodilló en la cama, aunque seguía en silencio. El aire comenzó a vibrar de nuevo. Estaba llenando lentamente la distancia que no habíamos podido alcanzar hace un momento. Afuera era una noche tranquila, pero la historia dentro de la habitación aún no terminaba. Pero lo más sorprendente sucedió a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por la ventana de la cocina hasta la mesa del comedor. Yo estaba calentando un buen potaje en la olla. Puse algo de pan y queso en la mesa. Antonio se apoyó en el marco de la puerta, mirándome, y luego entró lentamente, pero no retiró la silla como de costumbre. De repente, extendió la mano, rodeó mi cintura y me atrajo hacia él. Mi respiración se cortó al instante. Fui empujada hasta el borde de la mesa del comedor. Mis muslos sintieron la textura de la madera tibia. La mano de Antonio acariciaba mi cintura y espalda. Su mirada nunca abandonó mi rostro. Junto a la comida caliente en la mesa, nuestros jadeos se mezclaron silenciosamente. Justo entonces, el móvil vibró en un rincón de la cocina. La pantalla mostraba las palabras: mi marido. Antonio me susurró al oído con una ligera sonrisa. Sentí que mi corazón se aceleraba, y pulsé el botón de contestar. Intenté que mi voz sonara tranquila, pero mi respiración estaba un poco inestable. El saludo cotidiano de Javier entró en mi oído, pero mi cuerpo latía a un ritmo completamente diferente. Antonio me abrazó por detrás, y en la mesa del comedor, agarró mi mano con fuerza. Cuando Javier me hacía preguntas, solo podía responder breve y escasamente, pero entonces, los labios de Antonio se posaron en mi hombro, besando suavemente a lo largo de mi cuello. Amigos, imaginen esta escena. La llamada continuaba, pero en los silencios de la conversación, se filtraba nuestra respiración, solo nuestra. Es una mentira. Antonio estaba justo detrás de mí. Su aliento me hacía cosquillas en el cuello. Al escuchar esa frase, una extraña sensación de expectativa surgió. Después de que Javier colgara, Antonio hizo que bajara mi mano lentamente, y se rió. La distancia entre nosotros era tan cercana como nuestra respiración. Durante los días siguientes, ya fuera en la cocina, el salón o el patio, cada vez que nos cruzábamos, el aire cambiaba un poco. No había un solo momento en que no estuviéramos pendientes el uno del otro, y esto se fue volviendo natural. Si hubiera sido la yo de antes, habría negado este sentimiento. Una tarde, Antonio propuso ir juntos al mercado tradicional de Málaga. En el mercado,
Parecíamos muy naturales, como una pareja que había vivido junta durante 20 años. Cuando Antonio elegía el pescado, yo sostenía la cesta de la compra a su lado. La señora del puesto bromeó. Nos miramos y sonreímos. No lo negamos. En el puesto de frutas, Antonio comparó las naranjas que cultivábamos con las del mercado, y dijo. Cuando su mirada se giró hacia mí, me sonrojé. Al salir del mercado, paseando por la carretera de la costa, Antonio dijo, mirando la puesta de sol sobre el horizonte. Caminamos uno al lado del otro. El verdadero cambio comenzaba ahora. Pensé que estos días tranquilos continuarían, pero unos días después, cuando vi el móvil de Javier, que había regresado de Cádiz, todo se derrumbó. En la pantalla, incontables fotos de él y otra mujer, fotos de viajes por la costa gaditana, citas en hoteles de lujo. Lo que más me impactó fue que las fechas de esas fotos coincidían exactamente con todos sus viajes de negocios del último año. Durante un año, fui una estúpida. Más que ira, sentí un vacío, pero extrañamente, también sentí alivio. Solo pensar que tenía que contarle todo esto a Antonio. Me pesaba en el corazón. Esa noche, se lo conté todo a Antonio. Estaba sentado en la mesa del comedor leyendo el periódico. Cuando me detuve, vio mi expresión por encima del periódico. Su voz era tranquila, pero sus ojos ya se habían dado cuenta de que algo andaba mal. Respiré hondo y solté todo de golpe. La verdad sobre los viajes de negocios, la mujer de las fotos, un año de mentiras, solté todo. Al terminar, el segundero del reloj de la cocina se hizo extremadamente claro. Antonio bajó la cabeza brevemente y luego me miró fijamente. Mi voz no tembló. De hecho, había un extraño alivio en esa frase. La respuesta de Antonio fue sencilla, pero el apoyo y la calidez contenidos en esas dos palabras abrazaron mi corazón al instante. Días después, firmé los papeles en el bufete de abogados de Málaga. En el instante en que la punta del bolígrafo tocó el papel, sentí que el nudo que había estado en mi corazón durante tanto tiempo se desataba. Amigos, ese fue el verdadero punto de inflexión de mi vida. En el momento en que recibí el acuerdo de divorcio, dejé de ser la esposa de Javier. Y la relación entre Antonio y yo dejó de ser una prohibición, pero al mismo tiempo, surgió una nueva preocupación. ¿Qué hago ahora? ¿Debo volver a Madrid? Unos días después, mi habitación estaba desordenada, las puertas del armario abiertas, la maleta llena de ropa apilada. Saqué la ropa del cajón, sentí que mis dedos temblaban levemente. Mi mente estaba confusa, pero mi cuerpo se movía como una máquina. Ropa, maquillaje, documentos, pieza tras pieza, los metía en la maleta, cortando la última conexión con esta casa. En ese momento, la puerta se abrió, escuché pasos firmes detrás de mí. Una voz grave detuvo mis movimientos. Me di la vuelta. Antonio estaba parado en la puerta. Su mirada era tranquila, pero transmitía una determinación. Evité su mirada y cerré la maleta. Antonio dio un paso adentro. Esa frase me hizo contener la respiración. Antonio se acercó a la maleta y puso su mano suavemente sobre ella. Su voz fue breve y firme. El aire en la habitación se congeló al instante. Miré lentamente a Antonio. Me miró fijamente, sin inmutarse. Se sintió más cerca de mí, como si dijera que mi lugar no estaba en esta casa, sino a su lado. Mis dedos seguían en la maleta, pero la fuerza con la que la sujetaba se aflojó poco a poco. La mano de Antonio cubrió el dorso de la mía. Hasta ahora era confusión. El verdadero sentimiento se revelaba ahora. Tenía razón. ¿Qué cambiaría si volviera a Madrid? Allí no había nadie, pero aquí estaba Antonio. La propuesta de Antonio aceleró mi corazón. Fue entonces cuando escuché el sonido de Javier abriendo la puerta principal. Había regresado de Cádiz. Mientras Antonio y yo nos mirábamos, los pasos de Javier se acercaban por el pasillo. Antonio apretó mi mano y susurró. La puerta se abrió. Javier entró. Al vernos a Antonio y a mí haciendo las maletas, se quedó perplejo. Antonio se giró lentamente y miró a su hijo. En esa mirada ya no había afecto paterno. El rostro de Javier se puso blanco al instante. Intuyó que su secreto había sido descubierto.
Pero la verdadera conmoción estaba por venir. Javier preguntó nerviosamente. Pero la expresión de Antonio era inusualmente fría. Al pronunciar ese nombre, el rostro de Javier se congeló por completo. La voz de Antonio era grave, pero temblaba de rabia. Saqué mi móvil y le enseñé a Javier las fotos que había publicado en redes sociales con esa mujer llamada Marina, las imágenes íntimas en el hotel. Javier se quedó sin palabras. No había margen para la defensa. Esa frase puso a Javier aún más nervioso. Antonio sonrió fríamente. La voz firme de Antonio hizo que Javier retrocediera. Antonio tomó mi mano y dijo. Javier nos miró. Luego me miró a mí. Pareció entender algo. Sus ojos se abrieron de par en par. Es amor de verdad. La confesión de Antonio aceleró mi corazón. Había reconocido nuestra relación en público. Amigos, en ese momento, por primera vez sentí verdadera libertad. Ya no había necesidad de esconderse, ni culpa. Al contrario, me sentí justificada. Javier finalmente me preguntó. Tras escuchar las palabras de Antonio, Javier no pudo decir nada más. Una hora después, Javier recogió sus maletas y se fue de casa. Hasta el final, nos miró con resentimiento. Al cerrarse la puerta del zaguán, la casa quedó en silencio. Se había convertido realmente en un espacio solo para nosotros. Antonio me preguntó con cautela. Esa noche, bebimos vino de Jerez en la terraza con vistas a las montañas lejanas. Las estrellas brillaban intensamente esa noche. 6 meses después, vivimos una vida completamente nueva en Málaga. El olivar tuvo una gran cosecha. Nuestro alojamiento rural también tiene reservas continuas. Muchos urbanitas vienen aquí, anhelando esta vida tranquila. Se conmueven especialmente al escuchar nuestra historia. Este es el verdadero cambio. Por supuesto, al principio las miradas de los demás nos presionaron mucho. Los chismes del pueblo, el susurro ocasional de los parientes que nos visitaban. Pero Antonio siempre estuvo de mi lado, y somos muy felices. Yo, de 29 años, y Antonio, de 56. Aunque hay diferencia de edad, nuestros corazones encajan perfectamente. Últimamente, a menudo miro el mar lejano y pienso que encontrar el amor verdadero en la vida no tiene nada que ver con la edad o las circunstancias. A veces, una elección valiente puede cambiar completamente el rumbo de la vida. Javier no se ha puesto en contacto ni una sola vez desde que se fue. Probablemente esté viviendo una nueva vida con Marina. También creemos que lo mejor es que cada uno siga su camino sin hacerse daño. Ahora mismo, mirando el atardecer junto a Antonio, quiero decir que para el amor verdadero, la edad y las circunstancias no importan, lo importante es la sinceridad mutua. A veces necesitamos el coraje para elegir nuestra propia felicidad. En lugar de vivir bajo la mirada de la sociedad, cada uno de nosotros puede dar la bienvenida a un amor tardío que florezca de nuevo en el crepúsculo de la vida. A veces necesitamos el coraje para vencer la soledad. Espero que, al enfrentar elecciones, también se animen a buscar la verdadera felicidad. Esta es una historia sobre mí y mi esposa, 11 años menor. Cariño, de verdad me estoy volviendo loco. Nunca imaginé que fueras una persona tan ardiente. Me susurró al oído, jadeando. He estado solo 20 años. Ahora, no me sueltes. Mi mano rodeó su hombro tembloroso. Elena, yo tampoco pensé que esta sensación volvería a mí, pues abrázame fuerte, con toda tu pasión. En ese momento, corrimos locamente el uno hacia el otro, pero nadie sabía el infierno que nos traería esa noche ardiente. Me llamo Fernando. Tengo 53 años. Nací y crecí en Madrid. Soy subdirector en el departamento de planificación del grupo IBEX. No tengo muchos recuerdos de mujeres en mi vida, o para ser más exactos, no quiero recordarlos. A los 33 años, tuve un amor apasionado, pero la oposición familiar fue tan feroz que terminamos. Ella siguió su camino con otro hombre. Desde entonces, cerré mi corazón y borré la palabra amor de mi vida. Día tras día, ir al trabajo, volver, ver el número en la cuenta el día de pago, y de vez en cuando, ver un partido de mi equipo de béisbol favorito bebiendo una lata de cerveza solo. Esto ha sido toda mi vida durante los últimos 20 años. Hasta el otoño pasado, Ricardo, un compañero de instituto, me llamó. Oye, Fernando, si no nos vemos,
Olvidaré cómo eres, salgamos a comer barbacoa, y tomemos unas copas. Aunque no estaba muy entusiasmado, no podía negarme. Fui al lugar acordado, un restaurante de barbacoa de lujo en el barrio de Salamanca. Llegué primero y encontré un sitio para sentarme. Al cabo de un rato, Ricardo entró con una señora. Fernando, te presento a Elena Cortés, subdirectora de nuestro departamento de publicidad. La invité para que no te sintieras solo. Esa señora era Elena. Se sentó frente a mí y sonrió. Hola, soy Elena Cortés. En ese instante, contuve la respiración. No podía creer que tuviera 42 años. Parecía de 35. Su piel era excelente, y su figura, ¿cómo decirlo? Un jersey de punto ajustado con vaqueros, esa aura de confianza, hizo que no supiera dónde posar la mirada por un momento, pero lo que más me sorprendió fue su rostro. Cuando sonreía, las esquinas de sus ojos ligeramente curvadas, su nariz alta, era idéntica a mi primer amor. En lo profundo de mi memoria, me quedé paralizado, sin poder decir una palabra. Viendo mi estupor, Ricardo, probablemente incómodo, me dio un codazo, y bromeó. Oye, espabila, tío, es muy guapa, ¿verdad? Ricardo bajó la voz para que solo yo escuchara. Se divorció una vez, pero es una gran persona, muy capaz en el trabajo, y sabe tratar a la gente. Sinceramente, si no estuviera casado, la habría intentado conquistar yo. Luego, se aclaró la garganta y me presentó a Elena. Elena, este es mi viejo amigo Fernando. Todavía no se ha casado, vive solo, me da pena, por eso lo llamé a la fuerza. Se giró hacia mí, me miró con curiosidad. Ricardo me ha hablado mucho de ti. Su mirada se fijó directamente en mí. Bajé la cabeza nervioso y apenas pude decir, ¿qué va? ¿Qué va? Pero esa noche sucedió algo inesperado. Ella disipó rápidamente la incomodidad en el ambiente. Empezó a atenderme de forma natural. Si mi copa estaba vacía, me la llenaba en silencio. Si la carne estaba lista, la ponía primero en mi plato. Esos gestos sutiles y amables hicieron que mi corazón, sellado durante mucho tiempo, volviera a palpitar. Bebí mucho, pero apenas hablé. Sin embargo, ella se reía y charlaba animadamente con mi amigo. Llevando la conversación, yo solo podía mirarla furtivamente una y otra vez. Ella pareció notar mi mirada y ocasionalmente me dedicaba una sonrisa significativa. Cada vez que eso ocurría, mi corazón latía salvajemente. Sentí que esa emoción desgastada se estaba recuperando silenciosamente. Alrededor de las 10 de la noche, nos preparamos para irnos. Saqué mi cartera para pagar la cuenta, pero ella me puso la mano suavemente sobre la mía. Yo invito hoy. La próxima vez me invitas tú a algo mejor. Ella estableció la próxima cita de forma natural. Al salir del cálido restaurante, el aire frío de la noche nos golpeó. Como siempre después de un compromiso de trabajo, levanté la mano instintivamente para parar un taxi. Fue entonces cuando Elena enganchó su brazo suavemente al mío. Me susurró al oído, es una pena separarnos así. ¿Por qué no vamos a un lugar tranquilo a tomar otra copa? Su aliento cálido rozó mi oreja. Esa tentación intentaba abrir la puerta de mi corazón, que había estado cerrada durante años. No pude negarme, me despedí de Ricardo con un gesto, y me dejé llevar por ella por una calle lateral cercana. Llegamos a un hotel con un letrero de luz tenue. En el fondo de un callejón, parecía que lo conocía bien. Me cogió de la mano con mucha naturalidad y entramos. Al entrar en la habitación, se giró para mirarme, y lentamente me desató la corbata. Te has enamorado de mí a primera vista. ¿Verdad? Lo sé. Yo, Elena, empecé a decir, nervioso. Pero ella me dedicó una sonrisa confiada. Mi torpe resistencia no le importó. Respondió con acciones en lugar de palabras. Desabrochando uno a uno los botones de mi camisa, mi mente se quedó en blanco. Solo podía mirar fijamente sus movimientos, en contraste con el aire frío de la habitación. Cada lugar que tocaban sus dedos se sentía ardiente, como si se hubiera encendido fuego. Cuando su mano siguió hacia abajo sin dudar, mi razón me dijo que debía detenerla. Pero mi cuerpo se quedó paralizado. Tragué saliva sin querer, conteniendo la respiración. Ella pareció disfrutar de mi reacción. Me susurró al oído con un aliento ardiente. Papi, no eres como pareces por fuera, ¿eh?
¿Todavía puedes contenerte así? Esa frase cortó mi último hilo de razón. Algo desconocido y latente dentro de mí despertó. Tú podrás aguantar. Al segundo siguiente, todo estalló violentamente. La abracé con rudeza. Ella me correspondió con todo su ser, como si me hubiera estado esperando. Todo fue un caos. Mis recuerdos se vuelven borrosos. Ambos olvidamos el tiempo, como si quisiéramos llenar el vacío de 20 años en esa noche. Nos abrazamos desesperadamente. La intensidad era vertiginosa. Nuestras respiraciones ardientes se filtraron en nuestra piel, despertando los sentidos dormidos. En mi visión borrosa, éramos solo dos corrientes de calor, buscando lo más profundo del otro. Fue la noche más larga, más ardiente y más peligrosa de mi vida. Pero, amigos, ¿era esa pasión ardiente realmente amor? A la mañana siguiente, me esperaba su confesión inesperada. A la mañana siguiente, nos vestimos y salimos del hotel en un silencio incómodo. Me sentía complicado. Pensé, ¿terminará así? Pero ella tiró suavemente de mi manga. Al menos, comamos algo para la resaca antes de irnos. Nos sentamos uno frente al otro en una pequeña cafetería cercana. La pasión de la noche ya no existía, solo el vapor que salía del tazón y el aire incómodo entre nosotros. Ella removió la sopa con la cuchara, y de repente habló. «Te parezco una mujer fácil. Actué tan proactivamente anoche. Me temo que puedas pensar que soy una mujer frívola». Evitó mi mirada y dijo. «Me divorcié de mi exmarido porque estaba harta de él. Nunca me trató como una mujer. Después de casarnos, siempre evitó nuestra vida íntima. Al principio, ponía excusas de estar ocupado. Luego, me ignoraba, sin importar lo que yo dijera. Hace mucho tiempo que olvidé lo que se siente al ser amada». Su voz tembló al hablar. «Así que, supongo que fue eso. Cuando sentí esa mirada ardiente en tus ojos, la que me trataba como una mujer, me descontrolé. Bajo su apariencia elegante y segura, se escondía una soledad y un trauma tan profundos. Ese dolor me traspasó el corazón. Esta mujer, que había derretido mi corazón congelado en solo una noche. En ese momento, tomé una decisión. Nunca permitiría que esta mujer sufriera ese tipo de dolor de nuevo. A mi lado, la convertiría en la mujer más amada del mundo. Dejé la cuchara, estiré la mano, y agarré la suya, que estaba sobre la mesa. Ella me miró sorprendida. Con la voz más seria de mi vida, dije, «Elena, salgamos. Lo digo en serio». Desde ese día, nuestra relación avanzó muy rápido. Ella no quería separarse de mí ni un segundo, y a mí me encantaba esa pasión. Parecía que ella estaba llenando los vacíos de mis 20 años. Decidí casarme con ella, ya no huiría. Días después, cogí la mano de Elena, y me presenté en casa de mis padres. Como era de esperar, mi madre examinó a Elena de arriba a abajo, y dijo fríamente, «Fernando, sé que tienes prisa, pero no puedes traerme a una divorciada». Mi corazón se calmó. Miré a mi madre a los ojos y dije, «Mamá, esta vez haré lo que yo quiera. Me casaré con ella. No he venido a pedir su permiso, sino a informarles a papá y a ti». Mi actitud firme hizo que el rostro de mis padres se ensombreciera, pero no dije más. Tomé la mano de Elena y me fui de allí. Días después, nos casamos discretamente. Solo registramos el matrimonio, no hicimos boda. Elena dijo que quería empezar tranquilamente esta vez. Respeté su decisión. Yo tenía 53 años, ella 42. Todo ocurrió como un sueño. Nuestra vida de recién casados fue como una bola de fuego. Elena estaba a mi lado en mi cama vacía. Su pasión ardiente parecía querer consumirlo todo. La mesa, donde yo comía solo, se llenó de sus cálidos platos. La casa silenciosa se llenó de su risa. Mi mundo, que antes era gris, se volvió colorido gracias a ella. Pero hasta ahora, todo era solo el preludio. La verdadera historia comenzaba ahora. Una noche, bebiendo vino, Elena se acurrucó en mis brazos y me confesó por primera vez. Creía que nunca más podría amar a nadie. Vivía sola después del divorcio. Sentía que me iba a marchitar así. Pero al conocerte, sentí que volvía a la vida. Gracias. De verdad, al ver las lágrimas en sus ojos, juré de nuevo que protegería a esta mujer por el resto de mi vida.
En la oficina, la noticia de mi matrimonio se convirtió en un tema candente. Durante la hora del almuerzo, mis compañeros venían a bromear. Subdirector, escuché que es 11 años menor. Vaya. Pensábamos que se quedaría soltero de por vida, pero terminó casándose primero. ¡Qué habilidad! Escuché que su esposa es muy hermosa. Cuando nos la presenta, solo sonreía amargamente, aceptando esas miradas de envidia. Pensé que esta felicidad continuaría para siempre. Ella me deseaba desesperadamente. Al principio, pensé que era amor, que ella quería confirmar el amor que no había recibido de su exmarido a través de mí, pero esa pasión pronto comenzó a erosionar mi vida diaria. Una mañana, yo estaba ocupado preparándome para ir al trabajo, ella me abrazó por detrás y comenzó a coquetear. Cariño, solo 5 minutos. Voy a llegar tarde. Hoy tengo una reunión muy importante. Yo estaba de pie junto a la mesa del comedor. Bebiendo agua rápidamente, ella se acercó. Me atrajo hacia ella. Me ignoró por completo. Se puso frente a mí, bloqueando mi camino, y me empujó hacia la mesa del comedor. Antes de que pudiera negarme, me guió hasta el lado de la mesa. La mano que agarraba mi hombro aumentó la presión. No quería decepcionar a mi esposa, pero tenía prisa por ir al trabajo. Las dos emociones se mezclaron y casi me ahogo. Mi razón gritaba que no, pero mi cuerpo se quedó paralizado. Mi mente estaba llena del tic-tac del reloj y el contenido de la reunión. Mi esposa parecía solo concentrarse en su propio deseo. Se sintió como una demanda unilateral, sin comunicación. Finalmente, pasé la mañana en el caos. Cuando salí corriendo por el zaguán, ya había pasado la hora acordada. No tuve tiempo de arreglar mi camisa arrugada y corrí hacia la empresa, pero la reunión departamental ya había comenzado. Cuando abrí la puerta de la sala de reuniones jadeando, fui recibido por las miradas severas de mis superiores. El día en la oficina era agotador, el puesto de subdirector de planificación parecía glamuroso, pero la presión de manejar a los subordinados y complacer a los superiores era enorme. Agotado. Volví a casa. Solo quería descansar. Pero en cuanto abrí la puerta, Elena estaba esperando. Apenas me veía, se abalanzaba sobre mí, y sus manos siempre anunciaban el siguiente paso. Intenté aceptar todo lo que ella me daba, porque pensaba que era la preciosa familia que había obtenido a mi edad. Era mi responsabilidad como marido. A veces, estaba demasiado cansado e intentaba negarme, pero ella insistía. Finalmente, no pude negarme a su demanda. Durante el acto íntimo, me quedé dormido sin querer. Al sentir la fría decepción de mi esposa a mi lado, me sentí inmensamente miserable. Solo pude fingir que dormía, con los ojos cerrados. Me despertaba por la mañana y mi cuerpo se sentía pesado como algodón mojado. Jadeaba al subir las escaleras de la oficina. Después de comer, me dormitaba en mi escritorio. Incluso mis subordinados me preguntaron: «Subdirector, tiene muy mala cara. ¿Está enfermo?». Sin querer, me subí a la báscula. El número me resultó increíble. En solo unos meses, había perdido casi 10 kilos. Desde entonces, empecé a temer la llegada de la noche. Me di cuenta de que no podía seguir así. Sus demandas interminables ya no eran amor. Eran una obsesión. Pensé que necesitábamos comunicarnos. Una noche, me senté en el sofá del salón, decidido, esperando a que ella volviera del trabajo. «Elena, siéntate un momento. Tengo algo que decirte». Mi tono serio la sorprendió un poco. Pero se sentó a mi lado y me abrazó el brazo con fuerza. «¿Qué pasa, cariño? ¿Qué te preocupa?». Su mano comenzó a acariciar mi muslo suavemente. Con cuidado, le quité la mano y dije: «No es eso, siento que nos falta comunicación, temas aparte de la relación íntima». En ese momento, una pizca de decepción cruzó su rostro. «¿Por qué no es suficiente? Creo que esta es la comunicación más honesta. Las palabras pueden mentir, pero el cuerpo no. No te gusta estar conmigo». «No, no quise decir eso». Parecía que no quería escuchar mi respuesta. Simplemente rodeó mi cuello y me besó, sellando mi boca. Mi esfuerzo por comunicarme fue interrumpido de nuevo por su ardiente lenguaje corporal. Finalmente,
Una noche, la situación estalló. Esa noche, ella me deseaba como siempre, pero mi cuerpo exhausto ya no respondía como quería. No importaba cuánto se esforzara. Mi cuerpo no reaccionaba. Esto nunca había pasado. Mi mente se quedó en blanco. Ella se detuvo y preguntó con voz fría, ¿qué pasa? No. Es que, hoy quizás estoy muy cansado. Mi excusa hizo que su expresión se congelara al instante. Bajó de mí y se sentó en el borde de la cama, mirándome fijamente. ¿Cansado? ¿O es que ya no me ves como una mujer? ¿Eres de verdad un hombre? ¿Tienes algún problema? En ese instante, fui cuestionado sobre mi virilidad frente a mi esposa, a la que amaba profundamente. Me convertí en el hombre más miserable del mundo. Sus palabras fueron como una cuchilla que se clavó profundamente en mi corazón. Finalmente, empecé a volver a casa cada vez más tarde. Inventaba compromisos de trabajo. Usaba las horas extras como excusa. Una noche, después de beber en un bar, llegué a casa borracho y caí dormido en el sofá del salón. En sueños, sentí a mi esposa agitándome con urgencia. Incluso en mi borrachera, pude notar su necesidad desesperada. En ese instante, lo que me invadió no fue amor, sino miedo. La aparté bruscamente sin querer, y grité. ¿Qué demonios estás haciendo ahora? Ella me miró con incredulidad. ¿Qué pasa? Te deseo. ¿Tanto te molesta? No pude responder a su pregunta. Solo negué con la cabeza y me levanté del sofá. Mi único pensamiento era que ya no podía quedarme en el mismo espacio con ella. Los días precarios continuaron. Una mañana, mi cuerpo colapsó por completo. Un dolor punzante en la parte inferior del abdomen al orinar, ya no pude soportarlo. Aproveché la hora del almuerzo para ir al urólogo cerca de la oficina. Señor, tiene prostatitis crónica más dermatitis externa. ¿Es grave? La causa es el exceso de vida conyugal en estado de fatiga. El dolor al orinar también se debe a esto. La disfunción eréctil tiene un gran componente psicológico. La medicación es importante, pero ahora mismo, debe descansar incondicionalmente. Por favor, suspenda las relaciones conyugales hasta que la inflamación desaparezca. El diagnóstico del médico fue como una carta de perdón para mí, pero el verdadero infierno estaba a punto de comenzar. Esa noche, le entregué a mi esposa el sobre del hospital. Le transmití las palabras del médico tal cual, pero ella solo echó un vistazo al diagnóstico. Se burló y me lo tiró. Ya, qué bien actúas tu enfermedad. Ahora, incluso vas al hospital a por un papel inútil. ¿De verdad que haces cualquier cosa para no acostarte conmigo? Me quedé helado como si me hubieran golpeado con un martillo. Cariño, no estoy fingiendo. Estoy enfermo de verdad. El médico lo dijo. Elena gritó, con lágrimas en los ojos. Mi exmarido también era así. Al principio decía que estaba cansado, que estaba ocupado, luego buscaba todo tipo de excusas. Tú también eres igual. Al fin y al cabo, es porque ya no tengo encanto como mujer, ¿verdad? Mezcló su trauma pasado con mi enfermedad, convirtiéndome en el agresor. Estuve enfermo varios días. Finalmente, llamé a Ricardo, el amigo que me presentó a Elena. Nos encontramos en una cervecería cercana. Mi amigo, al ver mi rostro pálido, preguntó preocupado. Oye, tienes mala cara, estás enfermo. Dudé mucho antes de hablar con dificultad. Estoy un poco cansado últimamente. Quizás mi esposa tiene demasiada energía. Simplemente no puedo seguirle el ritmo. Estoy agotado física y mentalmente. Mi amigo me miró con incredulidad. Luego se bebió su cerveza y me dio una palmada en la espalda. Te estás quejando de que tu esposa te ama demasiado. Eres un desagradecido. Tengo que hacer un drama para acostarme con mi esposa. Deja de presumir. La reprimenda de mi amigo me dejó sin palabras. Mi seria preocupación se convirtió en una queja inmadura a sus ojos. Pasó otra noche. Ricardo volvió a llamar. Su voz era grave. Fernando, ¿sabes lo que ha estado haciendo Elena últimamente? Un amigo mío fue a tomar copas con un cliente hace un tiempo y dijo que la vio. Al principio pensó que se había equivocado, pero hace unos días la volvió a ver con otro hombre. No mucho después de colgar, llegó un mensaje. Una foto. En la foto, Elena estaba acurrucada en los brazos de un joven desconocido, sonriendo con satisfacción, feliz.
El hombre le estaba besando la mejilla, y ella no se resistía en absoluto. Me desplomé en la silla del comedor. La sonrisa en la pantalla de mi móvil cortaba mi corazón como un cuchillo. No tuve el valor de afrontar la tormenta que se avecinaba, solo pude elegir el silencio y sufrir en solitario. Unos días después, como no quería volver a casa pronto, fui a un puesto de comida callejera después del trabajo, y bebí solo. Pronto me emborraché sin sentido. Laura, una compañera de trabajo, que pasaba por casualidad, me encontró. Subdirector, ¿se encuentra bien? Se acercó sorprendida, y me ayudó a subir a un taxi. Al llegar a mi portal, no tuve el valor de volver a casa. Laura, no quiero volver a casa. ¿Puedes quedarte conmigo un rato? Laura no preguntó nada. Solo me ayudó a sentarme en un banco cercano. Me senté allí, despotricando incoherencias, pero no tenía ni idea de que, en el balcón de mi apartamento, mi esposa Elena nos observaba con ojos fríos. Volví a casa mucho después. Mi esposa me esperaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados. Su mirada era fría como el hielo. ¿Te diviertes tanto con esa mujer? Y a mí solo, me pones excusas de que estás cansado. En ese momento, la borrachera y las emociones reprimidas durante mucho tiempo, estallaron a la vez. ¿Y tú? ¿No pasa nada si te acuestas con chicos jóvenes en un bar? Mi grito hizo que sus ojos temblaran de desesperación. Ella gritó como una loca, llorando. Tú me has convertido en esto. Me dejaste tan sola. ¿Qué querías que hiciera? Yo también soy una mujer. También quiero ser amada. Nos herimos mutuamente con palabras. Mucho después, solo quedó un silencio sepulcral en la casa. Ya no grité. Solo la miré con ojos vacíos, con una voz extremadamente tranquila, pero firme. Dije, terminemos con esto. Mis palabras detuvieron el llanto de Elena de golpe. Me miró sin comprender, como si oyera esa frase por primera vez. ¿Qué? Que me vaya de esta casa. No, yo me voy, terminemos. En sus ojos ya no había ira ni tristeza, solo un vacío de resignación. No respondió. Ese silencio se convirtió en nuestro último diálogo. A la mañana siguiente, oí el sonido de la puerta del zaguán cerrándose. Abrí la puerta de la habitación. La casa estaba en silencio. En el dormitorio principal, solo quedaban algunos cosméticos que ella usaba y objetos dispersos. Se había ido silenciosamente en la oscuridad, llevándose solo lo esencial. Poco después, nos encontramos de nuevo frente al juzgado para el acuerdo de divorcio. En solo unos meses, había adelgazado aún más. Su antigua belleza ya no existía. Se veía muy demacrada. Nos comportamos como si no nos conociéramos. Ni siquiera nos miramos. Firmamos mecánicamente los documentos que el abogado nos entregaba. Luego, nos cruzamos silenciosamente en el pasillo del juzgado. 3 meses de noviazgo, 11 meses de matrimonio, todo terminó así. Después de que se fue, la casa recuperó su tranquilidad habitual. Seguí yendo al hospital, y también comencé a recibir terapia psicológica, siguiendo el consejo del médico. Solo después de que mi cuerpo mejoró, tuve la energía para examinar mi interior, me di cuenta de que no nos amábamos. Solo estábamos buscando personas que pudieran llenar nuestros propios vacíos internos. No amaba a Elena por ser Elena, amaba a la persona que esperaba curar la herida de mi primer amor de hace 20 años a través de ella. Y ella solo necesitaba a alguien que pudiera confirmar su valor como mujer. Así, pasó una estación. El verano ardiente se fue. El viento fresco volvió a soplar. Una tarde, cuando el sol se ponía temprano, me encontré con un rostro familiar en el vestíbulo de la empresa. Era Laura, la compañera que se había trasladado a otro departamento y a la que no veía desde hacía tiempo. Subdirector. Está bien, ¿cuánto tiempo sin verle? En ese momento, no sé de dónde saqué el valor, pero dije sin pensar, Laura, si aún no has cenado, ¿quieres ir a comer un cocido? Mi propuesta repentina la sorprendió un poco. Abrió los ojos, pero luego sonrió radiante y respondió, un cocido. Qué bien. Para un día fresco como hoy, es perfecto. Caminamos hacia el restaurante de cocido. Encontramos un sitio. Pedimos. Ella me miró un momento y dijo con una sonrisa relajada, de verdad tiene mucho mejor aspecto. Parece que ya está completamente bien.
No mencionamos el divorcio ni a mi exesposa ni una sola vez, solo hablamos de cosas triviales del día a día, que el nuevo jefe era demasiado quisquilloso, que la película que vio el fin de semana fue más aburrida de lo que pensaba. Cuando bebí un sorbo de la sopa caliente del cocido, una sensación extraña me invadió. Esa calidez y seguridad superaban con creces cualquier noche ardiente de los últimos 11 meses. Eso no era pasión, tampoco se podía llamar amor, era simplemente una calidez simple y cómoda, sin ninguna presión, obligación o fantasía. Entre dos personas, Laura y yo seguimos siendo buenos compañeros que cenan juntos de vez en cuando. Ella no se ha acercado a mí, ni tiene intención de hacerlo. Esta relación tranquila es invaluable para mí ahora. El verano abrasador que viví a mis 53 años terminó así. 11 meses después, solo después de pasar por ello, me di cuenta. De joven, pensaba que la pasión que lo consume todo era el amor. Pero después de pasar cierta etapa de la vida, descubrí que, en comparación con ese fuego ruidoso, la calidez que te acompaña en silencio es más valiosa, al igual que la sopa caliente que llena un estómago vacío. La estabilidad de poder comer juntos y compartir trivialidades diarias es la fuerza que nos permite seguir viviendo. El fuego ruidoso es breve e intenso, pero la calidez simple permanece a tu lado durante mucho tiempo. Ahora, esa calidez fluye a mi alrededor, esa estabilidad diaria. Quizás la forma del amor es mucho más diversa de lo que imaginamos, no se limita a los marcos mundanos, ni está restringido por el número de la edad. Cuando la vida se enfrenta a grandes cambios, cuando la soledad se convierte en algo cotidiano, una calidez inesperada a menudo puede reavivar la luz interior. La historia de Lucía y Antonio no es una prueba valiente. Desde la vacilación inicial y la línea, hasta la honestidad y el apoyo mutuo, paso a paso, encontraron madurez y nuevo nacimiento en el amor. Este amor quizás no sea entendido por todos, e incluso atrajo miradas extrañas, pero en ese olivar lleno de vida y en el alojamiento rural que gestionan juntos, encontraron su verdadero hogar y paz. El amor nunca es para juzgar, sino para sentir. Su historia nos recuerda que la felicidad no es un cuento de hadas inalcanzable, puede estar a nuestro lado, apareciendo silenciosamente en la postura más simple y sincera. A veces, una elección valiente, una insistencia en la sinceridad, es suficiente para cambiar el capítulo de la vida. Que cada uno de ustedes, en su viaje por la vida, encuentre esa calidez y fuerza que les pertenece, que siempre tengan el coraje de perseguir la luz en su corazón. Esto quizás no sea solo una historia, sino una esperanza, una invitación para que tú y yo creamos en el amor, creamos en las infinitas posibilidades de la vida. Gracias por tu compañía. Nos vemos la próxima vez.